Hola a todos a un nuevo episodio de Top Talks. El día de hoy tenemos a dos figuras muy interesantes, clave del mundo del diseño y la arquitectura, desde el corazón de Cosentino. José Ignacio Sabuquillo Cebrián, director de LATAM, y Luis Ernesto Navarro Murúa, ¿lo dije bien? Murúa, que es director regional, y han sido parte de una transformación no solo que se mide en innovación y tecnología, sino también en inspiración de nuevos espacios y de cómo los sentimos también. Hoy vamos a conocer su historia de ambos y su lado más humano y esa chispa que los hace diferentes a los dos, que bueno, ya platicamos un poquito antes de empezar a grabar y sí hay bastante material de cómo platicar con ellos ahorita. Entonces pasamos a la sección de, quisiera preguntarles un poquito del origen y la identidad. ¿De dónde nace su pasión por este mundo? ¿Recuerdan como un momento clave en que supieran que querían dedicarse a Cosentino, o pasaron como por unas fases de, no, pues primero yo me dedicaba a otra cosa totalmente distinta y luego los dos estudiamos finanzas, para que entiendas, ¿no? O sea, venimos de esa parte del mundo, pero bueno, que Jochi te platique un poquito. Sí, totalmente. O sea, yo al final venía de una consultora americana súper importante. Al final asesorábamos a bancos y a fondos de inversión en compra y venta de carteras de deuda. O sea, que imagínate. Y de repente un día me surgió la posibilidad de entrar en Cosentino en un programa de formación que había ya para gerentes y todo eso, ¿no? Que ya estuvieses en un nivel, por así decirlo, en tu compañía, y era un programa de formación chulísimo, ¿sabes? Porque realmente pasabas un tiempo, a mí me tocó en Madrid con el gerente, luego empecé a viajar por todo lo que era Europa, luego Middle East, luego me vine para Estados Unidos, y luego yo en un principio me iba a ir para Middle East a llevar toda la parte de Dubái y todo ese tema. Mi esposa es venezolana, la verdad que esa idea no le gustaba tanto y surgió la oportunidad de llevar en un principio Centroamérica y Caribe desde Miami. Y ahí me fui. ¿Sabes? Y ahí la verdad que empezó todo el proceso sobre todo conocer la compañía para mí fue clave porque en todos los sentidos y todo el mercado de una visión súper global, ¿sabes? Que al final muy poca gente tiene porque realmente, ¿sabes? Hay mucha gente, oye, trabajo siempre en el mismo país, todo eso y tal. Yo al final he manejado, o sea, ahora mismo más de 20 países, como aquel que dice, ¿no? Y tener esa experiencia luego global y conocer a diferentes directivos de todas las áreas y todo eso. O sea, llevas más de 20 países nada más en Cosentino. Claro, al final todo Latinoamérica, con las islas del Caribe, ¿sabes? Todo eso, ahora me dieron Puerto Rico también, ¿sabes? Pues sí, no nos aburrimos, todos aburrimos, la verdad. Entonces muchos viajes y bonito, ¿no? A ver, yo siempre digo que para hacer nuestro trabajo te tiene que gustar mucho. Y aparte, Cosentino es una compañía que es familiar, entonces es muy particular. Yo digo, ¿te encanta? O yo creo que no aguantas tampoco el ritmo que tiene, ¿no? Porque al ser familiar, ¿sabes? Oye, los dueños aparte son unos cracks, ¿sabes? Gente súper cercana, te hacen sentir la empresa como tuya. Y al final te meten en esa locura también, ¿no? Entonces, oye, ellos apuestan por algo, creen en algo y van. Oye, a lo mejor sale bien o puede salir mal, ¿no? Entonces das marcha atrás. Tú cuando entras te dicen, oye, apáñate y resuelve, tú vales para esto, ¿no? Pero no es que tengas ahí como a un mentor todo el rato al lado que te diga, no, esto se hace así, todo eso, ¿no? Y al final es muy curioso, pero no todo el mundo puede con eso. Y luego también con el ritmo de viajes que tenemos, sobre todo la gente de mi equipo y todo eso. Nosotros viajamos unas 2-3 semanas al mes que estamos fuera. Y claro, cuando eres joven y a lo mejor no estás casado y no tienes niños, tal, oye, uno dice, qué cool. Bueno, pero los dos están jóvenes. Sí, pero casados y con hijos. Correcto, tal. Entonces, si eres joven, te puedes quedar el fin de semana, tal, conoces el país, porque a mí muchas veces me dicen, oye, yo he venido a México, no sé, 50 veces, 100 veces, no lo sé, y yo todavía Ciudad de México no he hecho turismo nunca en mi vida, o sea, no he podido ir a ver las Cibeles realmente, nada, ¿sabes? Al final son hoteles, oficinas, restaurantes, tal, pero, ¿sabes? Luego queda poco tiempo realmente porque luego te quieres ir a casa también para estar con tu familia y todo eso, ¿no? Y poder hacer un poco de vida personal también. Pero en sí, Cosentino, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿La familia? O sea, la empresa realmente familiar, creo que la eso, visión global. Creo que eso es lo que hace que te enganche mucho Cosentino, ¿sabes? O sea, hacer un poco lo que te he dicho, ese sentido de pertenencia. Yo he visto muy pocas empresas, o sea, del tamaño de Cosentino al final de 6.000 empleados, que toda la gente lleve la camiseta como si la compañía fuese suya. O sea, al final, yo cuando te digo que vengo de una multinacional americana, que mucho más grande incluso, ¿no? Y tal, pero mucha competencia, hasta en los compañeros, ¿no? Oye, a ti te promocionaban y había como envidias, todo eso, aquí eso no existe, ¿sabes? O sea, es una empresa que ha crecido tanto, que si tú eres bueno y trabajas
hay oportunidades de crecimiento, no tienes esos, ¿sabes?, picos y tal, y esos cuellos de botella, Sí. con lo cual eso te hace que ames la compañía como si fuera tuya, de verdad, y eso Es yo lo he visto en correcto. muy pocos sitios, ¿sabes? Y eso es lo que te hace que te apasionas y que te enganches tanto y que al final dices, oye, yo realmente no tengo vacaciones, yo me voy a trabajar y sigo trabajando y tal, ¿sabes? Entonces uno no para nunca y hace que te metas un poco en esa espiral, que a veces es un poco peligrosa porque es verdad Sí. que nunca desconectas, ¿no? Pero es muy agradable y reconfortante también. ¿Y para ti? Para mí fue un poco diferente para José Ignacio. Al final, yo entré en Cosentino hace 7 años, los cumplo ahorita este mes, de hecho, y pues tuve el privilegio de aterrizar en la posición que tengo desde hace 7 años, ¿no? O sea, me tocó recibir un país que necesitaba mucho cariño, muchas horas de calle, que había mucho potencial. O sea, al final cuando tú ves un mercado tan virgen y tan potente, en lugar de sentirte triste o frustrado por no lograrlo, no te emocionas porque dices, este le puedo dar la vuelta muy fácil, ¿no? Entonces, igual yo también estudié finanzas. Me preguntas por qué entré en Cosentino. Yo entré aquí por 3 cosas. La primera es Pilar Cosentino. Cuando me entrevistó me hizo muchas preguntas, pero me recuerdo una en particular. Me dijo, ¿tú por qué quieres trabajar en Cosentino, no? Uno como buen comercial, pues puede vender la virgen, ¿no? Sí, sí. Pero al final lo que sí creía es que yo tengo amigos que trabajan en Cosentino que eran muy felices. Eso me llamaba la atención. La gente es feliz trabajando aquí, ¿no? Y soy feliz, me apasiona mi trabajo. Número 2, el reto, ¿no? Al final era una posición que me ponen de director de una transnacional de un país, ¿no? Que es un reto súper importante que lleva muchas horas de sacrificio de los niños, de mi mujer, del tiempo con los amigos. Al final, pues si me preguntas con quién he salido más los últimos 7 años, pues es con el mister aquí enfrente. Y lo disfruto mucho. O sea, disfruto mucho estar con él, estar con Eduardo, con este equipo que se hace Cosentino a nivel mundial. Se hace una gran familia, ¿no? Y por último, y siempre tenemos un chiste aquí nosotros, porque Eduardo tiene un carisma y tiene una aura muy, muy particular. Todos los clientes, tenemos un cliente de Querétaro y estábamos en Madrid para el torneo de tenis el año pasado y se acerca uno de los mejores clientes de Estados Unidos y le dice a Pablo, le dice, te voy a dar un consejo, no dejes que te toque Eduardo, porque si te toca, ya valiste madre, cabrón. O sea, Ya vendió. O sea, ya te Ya encantó, vendió. ya te encantó. Sí. Pero lo mismo pasa con nosotros, o sea, Sí. que al final llega y él te da un abrazo, un beso, es un tipo muy cercano, muy cariñoso y es bien complicado desistir de ese proyecto que es de él, lo tomas tú como si fuera tuyo, ¿sabes? O sea, cuando entró Jochi al puesto, que Jochi era director de, bueno, para los que no sepan, José Ignacio le decimos Jochi aquí en casa, él era director de Centroamérica y Caribe, entonces él y yo éramos colegas, ¿no? O sea, tenemos la misma posición, yo llevando México, él Centroamérica y Caribe. Y un buen día de pronto lo hacen director de Latinoamérica, ¿no? Y yo así de, ¿y ahora cómo le voy a decir? Ya sabes, o sea, Ahora es mi jefe. claro. Entonces, una anécdota de fútbol, cuando Gianluigi Buffon era portero de la Juve y Andrea Pirlo lo hacen director técnico de la Juve y ellos fueron campeones del mundo, campeones con la Juve, Buffon le dice, o sea, ¿y ahora qué? ¿Te voy a tener que decir mister? Y ya le digo yo mister desde entonces, ¿no? Es el mister, así siempre le digo y así ya mucha gente también le dice, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso es lo bonito de Cosentino, ¿no? Sí, hay mucha investigación, mucha innovación, muchos materiales, muchas cosas, pero yo creo que el core de la empresa es la gente y en primera persona te puedo decir que es algo espectacular. ¿Y creen que están, o sea, ustedes, digo, en un sentido muy romántico, están enamorados de los productos? O sea, yo la verdad cuando entré al City, para la gente que no sabe, el City es donde es el showroom aquí en Monterrey, pero los materiales sí están muy, yo sabía que en Europa, en Estados Unidos, pero más en Europa sabía, porque tengo varios colegas allá que se me están viendo, ya me habían como introducido al Decton y al Silestone y tipo toda esta piedra sinterizada. Pero decía yo, es que aquí la gente no, o sea, está como negada, o sea, hay que venderles la idea, que entiendan eso, ¿no? El romance de este producto que tiene muchísimos beneficios que le puedes encontrar y aparte, no nada más lo estético, lo monetario, sino pues muchos más, ¿no? Total. Entonces, como que por ese lado quisieras como que me platicaran un poquito si... O sea, al final yo creo que el comercial per se, o sea, debemos de ser mentirosos, por así decirlo, ¿no? Yo siempre digo que el buen comercial miente, pero el gran comercial cumple
la mentira y la hacer realidad, ¿no? Tú puedes ir a mentir, quedar mal, y de pronto lo cumpliste y dijiste, madre mía, o sea, lo logré, ¿no? Sí. Tú no vas a ir a decirle a la gente que es el peor producto, que es la peor empresa. Pues no, cada quien va a vender lo suyo como si fuera lo mejor. Pero en este caso en particular, sí sé, ya no es de sí creo, sí sé que es el mejor producto que hay en todo el mundo. Entonces es muy complicado después intentar decir tu speech de venta sin decir algo que no sea verdad. Yo sí creo que es el mejor producto, conozco a la fábrica, he ido muchas veces, conozco el proceso de producción, conozco a la gente que lo inventó, conozco la visión de la persona que se le ocurrió hace más de 40 años empezar esta trayectoria con materiales diferentes a los que había en el mercado. Y sí creo que Cosentino siembra un precedente, hace un hito en la parte de acabados, porque realmente, como dice Hochi, ¿no? O sea, ser el número uno es lo más difícil, porque tú eres el que tienes que crear, el que tienes que innovar, el que tienes que inventar. Ser el 2 es muy fácil, vas, copias, foto y bueno, saco lo mío. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que Cosentino sí es la opción número uno, y quitando afuera el romance, ¿no? O sea, yo platico con amigos, con clientes, que le digo, mira, independientemente de que no me compres a mí el producto, no compres este que no te conviene, de verdad. O sea, te lo digo en serio, compra uno que tenga similares características. Correcto. Para que a ti te vaya bien, ¿no? O sea, no por otra cosa. Oye, me encantaría que me lo compraras, claro, por supuesto. Pero hay para todos, la competencia es sana y yo creo que el pastel se reparte entre mucha gente. Pero al final sí Decton, Silestone y Sensa, que son las marcas principales de Cosentino, son referentes a nivel mundial. Muy bien. Ay, ya me dejas sin palabras. Se puso buena la plática. Pues sí, yo sé que cada uno tiene su historia distinta dentro de Cosentino. Y pues muchas gracias por platicarnos qué nos trajo aquí y qué los hizo quedarse principalmente. En cuanto a trayectoria, ¿no? Más allá del cargo que ocupan, ¿no? Ya nos platicaron un poquito. ¿Cuál ha sido como este reto profesional que los ha hecho crecer en estos años que llevan? Digo, tú ya me dijiste que llevas 7 años y... Yo llevo 9, justo ahorita también. De hecho, pasado mañana, hace 9 años. Ok, entonces, ¿algún reto así que nos quieran compartir? No sé, algún proyecto que hayas dicho, es el primero que va así, déjame te digo que sí y al rato averiguo, ¿no? Yo creo, o sea, que en nuestra vida, o sea, y al final es que gestionamos muchas cosas a la vez. Y al final piensa que nosotros, nuestra compañía carga unos 140, 150 contenedores al día desde fábrica. Imagínate afrontarte a retos como la pandemia, o sea, con todo el tema logístico, que fue una auténtica locura, materias primas, todos los precios que se iban por las nubes. Y la verdad que con la profesionalidad que lo afrontó toda la compañía fue impresionante, incluso... Algo que admirar lo que decimos de nuestra empresa, ¿no? De ser familiar. Pago Cosentino dijo, mira, yo cualquier precio que haya dado ya un cliente no se lo puedo subir. Me da igual que nos estén subiendo las materias primas, me da igual que nos estén subiendo los fletes, lo que sea, yo lo voy a respetar aunque yo lo tenga que sacar de mi bolsillo. Entonces, esa es la diferencia de una empresa, ¿sabes? Que dice, y esas son las cosas que te enamoran. Sí, ¿sabes? sí. Ya me estoy enamorando yo también. Y, ¿sabes? Y es lo que dices, y no tiene por qué, porque al final lo estás sacando de su bolsillo y es por esa pasión que tiene por, ¿sabes? Quedar bien con sus clientes, que él sabe que al final, que todos lo sabemos, que al final sin clientes cualquier compañía no vale para nada, ¿no? Y con tal de cumplir su palabra. Entonces nosotros hemos tenido que hacer auténticas locuras para poder cumplir nuestra palabra. Ha habido casos aquí en México, por ejemplo, de, oye, comprometes a toda la compañía, has parado hasta producciones enteras de la fábrica para llegar a un proyecto, lo consigues, se carga todo a tiempo, llega a México, lo sacan y el camión que va de camino ya, ¿sabes? Del puerto, por así decirlo, a la obra, de una vuelca. ¿Y qué haces? Y tú ya te habías comprometido, habías, ¿sabes? Sacrificado toda la fábrica, habías parado la producción mundial, ¿sabes? Para tú cumplir con tu cliente, pidiendo favores a logística, a los dueños, por favor, tenemos que llegar a este proyecto, ¿sabes? Todo el mundo en el fondo tiene sus problemas, pero lo consigues y luego ya dices, hay cosas externas que realmente ya dices, wow. ¿Y eso fue aquí en México? Y eso fue aquí en México. Los Cabos. Y aparte, luego tienes que volverlo a resolver, porque al final, si el hotelero te dice, oye, y te entiendo y perfectamente, pero es que yo tengo que abrir mi hotel, ¿sabes lo que te quiero decir? Y otra vez, mueve Roma con Santiago, entonces a ver si por Estados Unidos lo podemos traer, etcétera. Y esas son las maravillas realmente de este mundo, que te enseña a resolver y a ponerte en unas situaciones que para nosotros, si tú al final quedas bien con el cliente, pasando esas cosas, siempre va a querer trabajar contigo, ¿no?
Y eso fue lo que pasó en esta ocasión. Claro, o sea, al Les final dieron mucho y más que trabajo. quedó buenísimo, ¿sabes? Al final se instaló y ya les encantó además cómo quedó, que era, ¿sabes? Aparte de una cadena hotelera que solo le gustaba trabajar con piedra natural, se arriesgaron, lo instalaron y le gustó tanto que dijeron, ok, ahora viene Puerto Vallarta, ¿sabes? Okay. Entonces, ¿sabes? Al final es un poco el tema. Y volviendo un poco a lo del COVID, para que veas el tipo de empresa, Sí. en diciembre acaba el año, se salva el año, hicimos un año decente, o sea, la gente de su casa, hacíamos al final reuniones, ¿sabes? Hasta con nuestros clientes online, reuniones de equipo para que todo el mundo siguiese ahí medio ¿Te acuerdas el comité de la TAM Sí. en Teams o en, bueno, nosotros, qué risa, güey, o sea, todos los distribuidores conectados ahí, todos con una copita brindando en una cámara, ¿te acuerdas? Cuando lo hacemos siempre en persona, ¿no? Es que mandamos como un packaging, ¿sabes? A nuestros clientes para que todos brindásemos, tal, o sea, todo muy bien montado, ¿no? Y tal, Muy organizado. para no perder tampoco la alegría, ¿no? En Claro. momentos tan complicados que sabemos que fueron muy delicados y tal, pero bueno, queríamos seguir teniendo enganchado a la gente, ¿no? Y también desde nuestro equipo al final hasta nuestros clientes. Y Pau Cosentino igual, ¿sabes? Al final convocó a toda la compañía, a los 6.000 empleados, pero decimos, oye, desde las personas que trabajan en la fábrica a las personas de servicio, etcétera, a los directivos, a todo, ¿no? Y Todos incluidos. todos. Y diciendo, mira, os quiero dar las gracias, o sea, por el esfuerzo que habéis hecho este año. Sabemos que ha sido un año muy complicado, ha habido pérdidas de todo tipo y de verdad os quiero agradecer todo lo que habéis hecho y di un bono extraordinario, ¿sabes? De 4 millones de euros para toda la compañía, ¿sabes? Por igual, ¿sabes? Y lo mismo, otra vez como lo de antes, lo saca de su bolsillo sin ninguna necesidad y tal, y dices, wow, ¿quién hace eso realmente, no? O sea, y eso Estás te hablando engancha. de Eduardo. De Paco. Su papá, que es Ok. Paco Cosentino, Wow. Pues qué bonita. y es brutal. Pues imagínate, ¿no? O sea, de pronto, si ahorita te pido 400 pesos, a ver si me los das, ¿no? O sea, y este cuate sacó 4 millones y los repartió así como... Sí. Porque él es así, ¿no? O sea, es un tipo que eso es lo que a mí más me enamora de la familia Cosentino, ¿no? Que son verdaderamente sencillos, pero que son muy exitosos, ¿no? O sea, Sí. no está peleado una cosa con la otra. Claro. Y hay otra anécdota también que nos da mucho gusto contarla, ¿no? Cuando estaban repartiendo los rebates en Estados Unidos, imagínate, Cosentino factura... Explícale un poco a la gente lo que es eso. El rebate es un bonus que Cosentino le pone a los clientes cuando cumplen su meta. Tienes unas escalas diferentes, unos escalones diferentes, que si los vas cumpliendo te va incrementando un poquito, 2%, 3%, 5% de tu facturación, Ok. y te lo bonifica, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, siendo el principal mercado de Cosentino, más del 50% de la facturación está ahí, hace un evento cada año. Y siempre a Paco Cosentino le encanta el mismo hotel, en la misma cadena, en la Riviera Maya. No lo sacas de ahí. Entonces estaba entregando das un cheque, la foto, el cheque grande, ¿no? El monto, y gente que cobraba $1,5 millones o $1 millón de rebate. Y José Ignacio estaba en la mesa con él y con Eduardo, y que te terminé de platicar, Jochi, cuando preguntó a Eduardo le dijo... Como que hizo una cara así de... Bueno, al final es ¿Lo digo o no complicado. lo digo? No, pero que al final piensa que, claro, que muchos de esos clientes, ¿sabes? Es que ellos facturan más que a lo mejor toda Latinoamérica, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, que es un nivel muy grande también, ¿no? Entonces, es la cercanía que tienen y lo originales que son, ¿sabes? Nunca se va a callar y siempre te va a decir lo que piensa. Y eso es muy grande. Bueno, esta pregunta va para ambos. ¿Ha habido como algún momento, digo, donde pensaron en como tirar la toalla? Pero dijeron, bueno, o sea que, y si sí, que los hizo seguir. Yo creo que en este mundo que vivimos nosotros, son mucho más días los días quizá que digas, oye, tiro la toalla. O sea, es muy estresante. O sea, y es una realidad. O sea, yo siempre digo, en el mundo comercial, Sí. a veces es un poco desagradecido, ¿no? Porque tú el 31 de diciembre puedes ser Cristiano Ronaldo y Messi, entonces el 1 de enero empieza el contador a cero y el día siguiente no juegas ni con amateurs, ¿sabes? Sí, sí. Y de verdad que en ese aspecto es muy duro, ¿sabes? Porque al final, yo a lo mejor lo digo, ¿no? En otras compañías, en otros sectores, oye, pues a lo mejor tu performance, tu evaluación se mide de otra forma que puede llegar a ser más subjetiva, ¿no? Tú aquí puedes, ¿sabes? Puedes decir muchas cosas, oye, puede ser un tema macroeconómico, puede ser tal, hay 1000 factores por los que a lo mejor un año te va mal, ¿no? Pero al final se pide el número, si llegas a tu número o no llegas a tu número, ¿no? Así es. Entonces muchas veces es desagradecido, ¿sabes? Y oye, y nosotros vamos a muchas reuniones y creo que Luis y yo somos muy buenos vendiendo, ¿sabes? Que muchas veces salimos y decimos, wow, si es que nos pasamos el juego a veces, ¿no? Pero hay veces, ¿sabes? Que por lo que sea, y
hemos tenido casos con clientes que por factores externos, lo que te comentaba antes, un poco de, oye, lo complicado que es manejar una logística, porque, oye, nosotros tenemos mucha relación con las navieras, pero tú no paras un barco, no le puedes decir al barco, oye, no te pares en tal puerto y sigue, ¿sabes? Claro. Que ya se escapa de tus manos y a lo mejor has quedado mal por una cosa con un cliente y hemos llegado a tener relaciones, o sea, momentos delicados, ¿no? Sí, y sí. dices, wow, o sea, me he Es dejado mucho en juego. Claro, y, ¿sabes? Me he dejado la piel, he hecho absolutamente todo lo que está en mi mano, hemos movido Roma por Santiago, ¿no? Y dice, y entonces a veces tienes esos momentos más de bajón, ¿no? Y luego, ¿sabes? Muchas veces vas sembrando y muchas veces te cuesta ver el resultado y es verdad que luego, ¿sabes? De una pum, ganas el proyecto o lo que sea y dices, wow, qué bien, ¿sabes? Y tal, pero, ¿sabes? Es un camino que es largo, que al final yo digo, y se lo digo mucho a mi equipo, digo, esto no es una carrera, ¿sabes? Al final de 5 kilómetros, esto es una maratón, ¿sabes? Claro. Entonces al final, ¿sabes? Tú empiezas en enero y dices, oye, que está bien, oye, tal, pero o sea, hay que llegar a diciembre, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes? Al final tener a todo tu equipo motivado, ¿sabes? Los 365 días, tal, es muy difícil y nosotros muchas veces hacemos hasta el trabajo de psicólogo también Sí. con nuestro equipo muchísimo. Porque es duro y estar en la calle es muy duro, ¿sabes? Y es muy difícil. Y aquí en México, por ejemplo, hay un equipo muy sólido, ¿sabes? Pero luego tenemos países, ¿sabes? Como puede ser Colombia, Argentina o tal, que a lo mejor ahí está una persona y está solo y no tiene ni oficina y está todo el día en la calle y con quién me apoyo y con quién no, ¿sabes? Entonces es complicado muchas veces, es muy complicado, pero luego a su vez es gratificante y te engancha. Sí. No sé por qué. Y es lo que te decía antes, y también lo de la compañía, ¿no? Y entonces al final, no sé, tienes siempre ese tema de, ¿sabes? Tienes un día malo, pero de una todo lo sopesa, todo lo malo que lo has pasado y dices, ¿sabes? Me encanta. Claro, y digo, con los años que llevan, creo que es más la motivación y más lo gratificante Al en el final, camino. y lo que decía, con una empresa de 6.000 empleados, como somos nosotros, o sea, nosotros cuando entrábamos al principio y tú veías a la gente y decías, coño, es muy complicado, pero es que hay gente que te decía, es que llevo 40 años en Cosentino. Coño, esa persona ha tenido que entrar con 17, ¿sabes? Y de eso no sabes los que hay. O sea, muchísimo, ¿sabes? Entonces, pues te demuestra también mucho, ¿no? Que al final es una compañía que te anima a hacer ese recorrido y tu vida profesional entera si tú quieres y vales a hacerla aquí. Ya. Pero no es fácil. Yo creo también cuando, obviamente siempre te cruza la cabeza, ¿no? O sea, si yo digo que no me ha cruzado la cabeza tirar la toalla, te voy a echar mentiras. Y José Ignacio igual. O sea, a veces, y nosotros decimos, bueno, a llorar a la esquina de tu casa y llegas llorado. Ya llegas a la reunión llorado. Eso lo digo yo. Sí, 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 y el buen Manuel, que ojalá no esté escuchando también, pero ese es un dicho muy de nosotros, ¿no? Ya llega llorado, ¿eh? O sea, aquí vamos para adelante. Claro. Pero algo que me gusta a mí mucho en Cosentino es esa cercanía, ¿no? Porque la comunicación en la empresa, por más grande que sea, pues no es vertical. O sea, si yo le quiero marcar a Eduardo Cosentino ahorita, él me va a contestar el teléfono. Oye, que no es necesario, porque pues, está José Ignacio en medio, pero Claro. si yo tengo un problema, yo puedo contar con él o con X o Y persona de la organización. O sea, no es... Entonces es muy fácil poder como purificarte, O sea, ¿no? no existe como esta jerarquía inalcanzable Para donde nada, no, si para existe un nada. problema que a lo mejor él no sea el indicado, ya sea así o así, ¿verdad? No, es importa. increíble. No, yo soy el primero resuelve. que le diga a mi equipo, oye, escríbele a Eduardo esto. Claro. ¿sabes? Que a lo mejor hay otras empresas que tendría que ser yo el que se comunique, tal, no sé qué. Sí. No, o sea, para Y nada. Eduardo, cuando tú llegas, o sea, tú puedes platicar con él, es un tipo como nosotros, ¿no? Buena onda. O sea, muy buena onda. Y él lo primero que te va a preguntar siempre es cómo te puedo ayudar. O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar para tu trabajo? O sea, cometemos errores. Y entonces te da mucha paz porque al final sabes que está un tipo que si le escribes un WhatsApp te va a contestar si no está agarrando un avión de Dubái a Miami, te va a contestar al saque, ¿sí me entiendes? Sí. Que está preocupado por su equipo, que conoce, que ha caminado el mercado también, es un gran vendedor. Entonces, eso de alguna manera siempre te ayuda como a purificarte, ¿no? O sea, por eso nos encanta ir a los comités, morirnos de la risa, ver al de pricing, ver al de calidad, ver al de producto, ver a departamentos, jajaja, jijiji, y regresas otra vez motivado. Entonces, creo que eso facilita mucho los malos tragos que puedas tener. Y la confianza que tenemos también nosotros, ¿no? Porque al final también, pues sí, o sea, aparte aquí enfrente de un español, ¿no? O sea, el español tiene una cultura de decir las cosas que el latinoamericano no es muy capaz Súper a veces. directas. Claro, Sí. no es capaz a veces de no tomárselo personal. Sí, sí. Entonces, de pronto te puede decir, oye, al final hay que cumplir un objetivo, tiene que estar encima de ti, tiene que presionarte, pero tiene que motivarte, ¿no? Entonces, cuando va así, y me ha tocado a mí estar con Jochín esas cosas, y está pum, pum, pum. Y de pronto ella dice, bueno, Luisa, ¿dónde vamos a cenar hoy? Y yo de,
¿no estabas enojado conmigo? O sea, ¿qué está pasando? No, como aquí? que ya te dije lo que tenías que Estoy decirte perdidísimo. y Yo ahora creo que ya sí. me ibas a despedir. Sí. No digas tonterías, vamos a cenar, a ver, háblala tal y tal. O sea, tiene una capacidad el español para que nosotros no. O sea, el latinoamericano es muy romántico para eso. Hasta partimos desde que... Mezcla las cosas. No, partimos desde que nuestros hijos nos educaban a los niños a decir mande. ¿Por qué? ¿No? Y los españoles dicen, ¿mande? ¿Mande qué? O sea, mándame. ¿Pero por qué te voy a mandar? ¿Sabes? O sea, Claro. ellos son mucho más... y nosotros es de... Oye, buenas tardes, fíjate que te quiera pedir un favor. El otro día quise... Entonces una historia... Sin rodeos, por favor. A Claro. lo que van. Yo me he tenido que acostumbrar mucho a la cultura latina. O sea, de hecho, como te comentaba antes, mi esposa es venezolana y tal, vivo en Miami, o sea, que al final es la capital de Latinoamérica, como yo digo. Sí. Y es verdad, y hemos tenido hasta reuniones que yo he tenido que decir, oye, no me malinterpretéis, ¿sabes? O sea, que para nada quiero que esto sea un conflicto, ni muchísimo menos, pero es verdad que muchas veces dan vueltas y hay países que no te saben decir simplemente que no. Y a mí eso me molesta también, o sea, porque vas a estar perdiendo todo el tiempo, luego voy a estar perdiendo yo. O sea, si la respuesta va a ser que un no, ¿no? Totalmente. Y muchas veces por ese miedo al no, yo prefiero ser súper claro, oye, no te quiero hacer perder el tiempo ni a ti ni a mí, ¿sabes? O sea, al final es una practicidad que es verdad, que creo que muchas veces te solucionaría mucho la vida, ¿sabes? Si realmente todo el mundo fuese así, pero también me encanta ese romanticismo que tiene el latino y uno aprende muchísimo también, ¿eh? O sea, y creo que la virtud está en el término medio, ni tanto ni tampoco, Sí. ¿no? Y creo Un balance que, exacto. entre las dos culturas. Y yo he aprendido muchísimo en esta cultura y todo eso, y creo que te hace mucho mejor persona Digamos que también. ustedes son ¿no? el balance de aquí de la entrevista, ¿no? El yin y el yang. Sí, sí, sí. Chicos, un momento incómodo que recuerden ahora con risa. Algo que me quieran así, o sea, alguna vez como que se equivocaron en alguna presentación, algún evento, alguna junta, y ahora la cuentan como la gran anécdota, ¿no? Es que tenemos muchas anécdotas, pero... Sí. Empieza tú si quieres. No, la primera vez que fuimos a Culiacán. Qué risa, qué buen evento hicimos y al final son anécdotas que suceden. Nos equivocamos, estábamos grabando igual también una entrevista de estas y yo estaba enfrente de Jochi, por eso te decía, si yo me veo con él me voy a empezar a reír, o sea, así es. Y entonces estaba él en el micrófono y entonces empezaba a hablar y entonces él cuando se pone nervioso se empieza a agarrar aquí, ¿no? O sea, entonces, y no le salía, y otra vez, no, yo en el piso de la risa, entonces ya no podía él ni hablar porque ya se reía, tardó media hora, quedó fatal la entrevista, o sea, no hicimos absolutamente nada, pero yo creo que a nivel, hemos tenido algunas cosas que, por ejemplo, nos aprendemos yo creo que cuando te puedes comunicar con una persona ya con los ojos, es fundamental, cuando te puedes entender ahí, ¿no? A mí me ha tocado estar hablando de este shock cultural, ¿no? Este bloqueo cultural. Yo puedo estar con Jochi en una reunión y cuando siento que se le está yendo un poquito, yo nada más agarro y le digo... y entonces él me dice, y no me malinterpretéis, y, o sea, ya como que agarra luego y... ¿Qué? Porque ya se estaba yendo por allá y el otro ya estaba enojado, pero él sin ninguna mala intención, ¿no? Claro, claro. Entonces... Read the room. Exactamente, y ese tipo de cosas y él también cuando yo estoy así me hace como... Entonces ya sé que ya voy. Yo creo que es mucho más al revés, de todas formas, que soy yo más el que le tiene que Que decir. Aquí quede está apareciendo. porque es al Yo no sé revés. qué está apareciendo aquí realmente, pero suele ser al revés realmente. No, ¿eh? ya decía el shock cultural, no decía de lo demás. Al final, pues obviamente te tienes que complementar en las conversaciones comerciales, ¿no? Pero yo creo que esa parte de poderte, en lo que tardas en entenderte, en comunicarte con este lenguaje no verbal, Sí. ahí puedo platicar varias cosas chuscas. Lo de la piedra natural, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Con un cliente que decía, pues es que estás desprestigiando la piedra natural. Y tú, no, pues, no, me estás malentendiendo. Yo no, si venimos de la piedra natural y tal y todo, cosas que son fáciles de resolver y de corregir, ¿no? Al final es generar confianza y ser humanos también te hace cometer errores, ¿no? Yo creo que Claro. la humildad que te tiene que dar el profesionalismo, saber pedir una disculpa, saber echar para atrás, agachar la cabeza y volver a intentarlo, ¿no? Una cosa que me dijo en una de las entrevistas que tuve y me gusta recordarlo y creo que ahorita aplica, Ana Landa decía, estamos para resolver problemas. Totalmente. Y el decir, yo te lo resuelvo, y ojalá vea este podcast también, pero me gustó mucho porque ella decía, el yo te lo resuelvo me empodera.
sea, dice, yo puedo resolverlo porque ya me comprometí a resolverlo. Entonces, creo que ustedes son personas que resuelven esos problemas. O sea, entonces, es muy parte de nuestro speech comercial, ¿sabes? Y sobre todo, ya no resolverle, sino quitarle problemas, ¿sabes? Al final a un desarrollador, ¿sabes? A un arquitecto, a un diseñador, que sabemos que tienen también mil cosas en la cabeza, como para que un proveedor sea un problema más, que pasa muchísimo. O sea, tú no sabes cuántos líos hemos tenido que ir a resolver de gente que ha contratado otros materiales, han quedado mal y entonces ya te piden ayuda al final. Oye, no te preocupes, que te ayudamos sin problemas, ¿no? Pero eso es la clave, ¿no? O sea, y eso es un poco la parte de nuestro éxito, ¿no? Ok, tenemos el mejor material, ok, tenemos el mejor servicio, ¿sabes? El mejor postventa. Y aparte creo que sabes que hacemos una relación, que son muy buenos para crear relación. Yo creo que a día de hoy los negocios en el siglo XXI es a base de relaciones, ¿sabes? Y esa es la clave realmente. Sí. Tú al final ya por lo que decides, yo creo, comprar una cosa u otra cuando sabes que son buenas, es por el feeling que tengas con la persona y esa confianza que te dé de que te va a resolver. Oye, y que siempre decimos, no somos perfectos, ni muchísimo menos, si nos vamos a equivocar, pero si nos equivocamos te vamos a resolver, ¿no? Y esa tranquilidad que puedes dar, yo creo que eso la gente, ¿sabes?, lo valora muchísimo. Y lo valora la gerencia del proyecto, lo valoramos los arquitectos y los interioristas, porque como tú dices, no somos todólogos. Número uno, no somos todólogos, o sea, no somos expertos en piedra sinterizada, no somos expertos en iluminación. Digo, sí podemos tener cierto expertise, experiencia a través de los años, pero no podemos ser todo, ¿no? 100%. No podemos ser constructores, pintores, o sea, de todo, ¿no? Lo decía José Ignacio antes, entonces, ¿no? Hay que saber decir que no también, exacto, ¿no? Lo decíamos en un tema más de cultura España-México, pero a nivel comercial tienes que saber decir que no, porque si vamos a perder el tiempo, si no voy a llegar, si no voy a poderte cumplir, entonces te conviertes en ese vendedor mentiroso que no te quieren volver a ver. Exacto. Entonces yo creo que eso es una virtud que tienes que ir aprendiendo poco a poco. O sea, a mí me pasó ayer un proyecto en Torreón y pues tuve que decir que no, porque no tenía la garantía de que el material iba a llegar en el tiempo que me exigía el cliente. Y yo no iba a venderle nada más por vender. Yo pues lo hubiera vendido, ¿sí me entiendes? Me pagan el anticipo y no voy a llegar. Entonces, siempre le digo yo a mi equipo, el estrés te lo generas tú mismo. O sea, el estrés es el estado en el que tu inconsciente está inquieto porque tú dejaste de hacer algo para poder resolver un problema. Ese es el estrés. Sí. Yo prefiero quitármelo, imagínate. Yo digo que sí. Jochi me felicita, proyectazo, Torreón, perfecto. Va pasando una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Me empieza a buscar el cliente y el material no va a llegar como él me dijo. Mejor lo evito, ¿no? A lo mejor el Luis del pasado hubiera dicho, lo vendo y me da igual, ¿no? Que a veces me dice, Jochi, a veces vas muy atrabancado y con esas ganas de vender. Pero hay un dicho que dice que tus ganas de vender no le quiten a tu cliente las ganas de comprar. Entonces, tienes que encontrar ese pace y ese ritmo para saber decir que no y tragarte el regaño y la presión y la frustración de no poder vender, pero mejor saber decir que no. Entonces, porque tú te la pasas mal y el cliente se la pasa mal y se la pasa mal mi jefe y se la pasa mal no Eduardo y se la pasa mal todo el mundo por algo que pudiste haber dicho no. Y volviendo al tema de Jochi, es lo otro que apreciamos mucho es justo eso. O sea, aparte que nosotros le estamos resolviendo el tema al cliente, ustedes no resuelven ese tema. O sea, sé que está, perdón por lo coloquial, pero está mi guarro Jochi y mi guarro Luis, que sé que si pasa algo, van a resolver. Sí somos. Entonces es como, este tipo de gente, de empresa, es bonito por eso. Totalmente. Como tú decías, o sea, no es el material, no es el servicio, no es tal, es esa relación que existe, que pase lo que pase, yo estoy contigo. O sea, hacemos un equipo. Entonces, eso está padrísimo y, pues, la verdad, felicidades. ¿Sabes una cosa? Por ahora están aquí. Con todo el tema de la, ¿sabes?, inteligencia artificial, todo eso, yo siempre digo, ese trabajo, esa relación personal, todo eso es lo que nunca va a poder dejar de existir, ¿sabes? Al final, o sea, muchos trabajos lo va a poder hacer mucha gente, pero esa forma de relacionarte, cliente, socio y tal, eso no va a dejar de existir nunca, ¿sabes? O sea, vamos a empezar por la empatía, ¿no? O sea, la empatía es algo que nunca una inteligencia artificial va a poder detectar. Eso es feeling. Eso la inteligencia emocional, que exactamente, para mí es la clave también. Entonces, para mí la empatía también es algo súper fundamental para poder negociar y poder vender. Digo, la inteligencia artificial nos va a ayudar a lo mejor a reducir tiempos, costos, pero no esto. Exacto. O sea, entonces hay que verle como el lado bueno a toda esta revolución 100%. de lo que está pasando, ¿no? ¿Alguna decisión como arriesgada
que recuerden, muy arriesgada. Ojo, no es un problema que se haya resuelto, una decisión arriesgada nada más. Es que aparte o hay todos los días. Nos haces preguntas aquí, ¿qué tal ahí la competencia está viendo? Nos estamos dando información, ya sabes, pero... No, pero estamos diciendo clientes, no estamos diciendo nada. Se puede, si no, hacemos para No, sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir una que hicimos hace no mucho. Bueno, 2. Okay. La inversión de los cities fue una, ¿no? Cuando me habló Jochi y me dice, oye, Luisao, te tengo una buena noticia. Pasó, mister. Nos aprobaron el showroom de Ciudad de México y el de Monterrey, los dos al mismo tiempo. Pues nos empezamos a reír de nervios. O sea, y le digo, ¿y ahora? Me dice, pues, no sé, pues ya a vender, pues ya está decidido, lo aprobó Paco y bueno, fue una decisión que pues te tuviste que fajar y tirar para adelante, como dice el español. Sí. Yo creo que esa es una muy buena porque al final lo ves ya hecho realidad, ves el showroom aquí, ves la gente que va y lo visita, ves el impacto que hace, ves la oferta de valor, los materiales diferentes que la gente necesitaba verlos instalados. Sí. Entonces, qué orgullo que ya lo tenemos, ¿no? Pero en el momento sí fue primero reinos de nervios. No, porque al final, ¿sabes? Cualquier inversión de ese tipo, pues, ¿sabes? Al final te van a pedir también unos resultados acordes de la inversión que se ha hecho, ¿no? Y es completamente lógico. ¿Qué pasa? Que es verdad que ha quedado también un poco lo que hablábamos antes, que yo creo que el showroom que tenemos aquí en Monterrey realmente va a ser un punto de inflexión en lo que es la arquitectura y el diseño de todo lo que es el norte del país, porque no existe algo igual. Totalmente. Entonces ahora mismo toda la competencia, todo, por eso siempre decimos que la competencia es buena y sana, ¿sabes? Porque ahora al final la competencia pues se va a tener que poner las pilas, va a tener que hacer mejores showrooms, todo, ¿sabes? Y al final te levanta la calidad, ¿sabes? Porque muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Estamos en un sitio donde no tienes tanto, te tienes que conformar con lo que hay, es verdad, ¿sabes? Y sabemos que aquí al final y todo lo que nos gusta esto y viajamos y vemos muchísimas cosas, sí. Y lo dices, coño, y yo no lo puedo al final tener en mi ciudad y tal, o no es tan sencillo, lo tengo que importar, no sé cuánto. Y eso al final creo que te abre muchísimo las posibilidades y también la imaginación para un arquitecto, un diseñador a la hora de hacer el proyecto y su sueño realidad o lo del cliente, pues ayuda muchísimo, ¿no? Y yo creo que de verdad que va a ser un antes y después aquí en Monterrey. Pero ¿qué tal cuando nos dijeron la noticia? Sí. Hombre, esas cosas siempre pasan, pero también es cuando te dicen un presupuesto a final de año, claro, que tienes que cumplir el año que viene, que siempre te da un poco de vértigo, pero luego ya te metes en faena y al final lo saca uno. Es cierto. De lo personal, ¿no? Que también cuenta. ¿Cómo dice el dicho? Si te da miedo morir, no nazcas, ¿no? Algo así dice un dicho. Algo así, ¿no? Está medio fuerte, ¿no? Sí, no fuerte, pero es como, o sea, hay que ir, o sea, hay que ser valientes, pues, sí, es algo que, o sea, bueno, yo siempre digo, vida solo hay una, entonces, pues, aquí venimos a jugar. Exactamente. Me gustaría que nos brindaran, si se puede, el consejo que nunca olvidarán y que nadie les pidió. Yo tengo 2, creo. Uno, que diviértete con lo que haces, que lo dice Paco Cosentino, porque al final... Y nosotros, con el ritmo de trabajo que tenemos y tal, yo te digo que nosotros pasamos más del 80 o 90% de nuestro tiempo trabajando, ¿no? Entonces, como no te guste y no te divierta, al final estás perdido y vas a ser un amargado toda tu vida, ¿no? Y al final, bueno, pues tu vida profesional, si Dios quiere, pues puede ser de los 25 a los 70 o casi, a día de hoy, porque veremos cuándo se puede jubilar uno cuando lleguemos nosotros. Y es fundamental que te apasione lo que hagas y que te guste y que te diviertas, porque al final, un poco lo que decía Luis antes, tus compañeros acaban siendo tu familia, o sea, y al final te lo tienes que afrontar de esa forma, ¿no? Y para mí eso es clave. Y luego, el otro que te diría es rodéate de gente mejor que tú, ¿sabes? Cuando llegas a una posición de líder, ¿sabes? Como en mi caso y todo eso, uno por bueno que sea no puede lograr las cosas por sí solo, ¿sabes? Y al final es fundamental con la gente que te rodeas para que a ti te vayan las cosas bien y para tú crecer también profesionalmente, ¿no? Entonces para mí esas son 2 muy buenas. Muy buenos. A mí hubo uno que en un momento de crisis de esos que hablábamos ahorita, que fue la pandemia de hecho, y precisamente me lo dio José Ignacio. Le hablé un día, le dije, Jochi, estoy fatal, o sea, no sé qué hacer, o sea, me rompo la camisa, estoy en la calle, estoy visitando, en la pandemia sigo viajando, o sea, ya no sé qué más hacer, o sea, de verdad he hecho todo lo que Cosentino me dice, y no llego y está la situación crítica y tal. Y él siempre tiene una frialdad para decirte las cosas, ¿no? Es una virtud o a veces puede ser un defecto, depende cómo te quieras acomodar.
Pero para mí es una virtud porque cuando tú vas y le quieres preguntar algo, siempre va a tener un comentario muy ¿Acertado? pero asertivo, ¿no? O sea, no te va a engañar, te va a decir lo que es. O sea, es de esas personas que dices, sí, ¿quieres que te diga la verdad? O sea, o quieres que te diga lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, no te va a decir la verdad. Ok. Entonces, siempre es muy frío para eso y me dijo, tienes que saber vender tus resultados, ¿no? Porque aunque el resultado no esté aquí, tú estás haciendo mucho acá. Tú tienes que ser capaz de que esto de acá alguien más lo pueda ver, aunque no lo pueden ver ahorita en el número, ¿no? Y dije, madre mía, qué buen consejo. Y yo, que me encanta la computadora y los reportes y eso, pues me puse a hacer un análisis de todo lo que habíamos hecho bien, ¿no? Si estabas por encima de retail, pero estabas por debajo de proyectos, pero entonces que era más ventas de Ecton, pero entonces, o sea, todo así. Y de ahí no lo volví a soltar Señor nunca. Finanzas. Sí, y ahora ya se la aplico él, que es mi jefe, y ya me dice, o sea, pero no, ¿eh? O sea, Sí. pero por ahí no va. A mí no me la cuela. Exacto. Pero ese me parece un buen consejo. Me digo, hay 1000, ¿no? O sea, pero Sí. ese en particular siempre se me quedó grabado. ¿Y qué harían si tuvieran que empezar desde cero hoy? ¿Con quién empezamos? Hacerte influencer, seguramente. Luis. Yo, si tuviera que empezar desde cero en Cosentino, yo creo que el conocimiento te lo da la calle. Y nos da miedo, y a la gente que contratas, y ahorita lo decía José Ignacio, ¿no? Decía, pues apáñate y resuelve, y a los leones o los tiburones. Pero al final yo creo que en ese proceso de empezar, me hubiera enfocado o sea, mucha calle, muchas visitas, o sea, porque al final la personalidad es la misma, o sea, yo soy la misma persona, la misma esencia que hace 7 años, obviamente con tu robustez, tu experiencia, conoces más de la empresa, procesos, te vas haciendo experiencias que te ayudan también a refrendar o a reforzar tu speech, pero yo si algo haría diferente sería empezar a visitar lo más que pudiera. O sea, si me quejaba antes de los viajes, bueno, ahorita haría 100 veces más. O sea, lo he pensado y digo, esa curva de 6 meses de aprender, de los manuales, de los videos y de no entender, le puedes dar la vuelta muy rápido cuando estás en la calle. Yo todo apunto, ¿no? Soy una persona distraída, ¿no? Y uno tiene que aceptar sus defectos y sus errores. Y soy ansioso también, lo sé. Y yo apunto todo. Yo soy el que pierde el cuaderno donde lo apuntas, ¿verdad? Pero lo apunto, ¿no? Me recuerdas a mi hijo, del medio. Tengo 3. Y ahí yo también tengo 3 fíjate. Y el mayor es tiene la cabeza en Júpiter. Y entonces tengo todos mis cuadernos, todos. Entonces el otro día agarré el más viejo y abrí la primera hoja. Lo primero que anoté. Me di lástima, dije, pobre, o sea, no sabe lo que le viene. O sea, no tenía idea de nada, pero eso no te lo puede enseñar nadie, lo tienes que aprender tú solo. Entonces yo creo que si empezara de cero, empezaría al revés, ¿no? O sea, ahorita venimos, visitamos 6, 7 clientes por día, 20, 25 por semana, en Los Cabos, en Mérida, en Puebla, en Ciudad de México, en Querétaro, en Monterrey, en Cancún, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, o sea, donde me digas, vamos. Lo haría al revés. O sea, al final yo sí diría, ¿me quieres ir con los leones? Me voy a los leones, me voy a los leones desde ahorita con bien fajado y vámonos. En lugar de estar temeroso en la computadora, temer a cometer un error, ¿no? O sea, yo creo que esa parte le da diferente. Ya. Pero si empezásemos de cero, ¿en qué? No, porque no sé, ¿en Cosentino o ¿En la vida? por dónde quieres ir? Bueno, contigo en la vida. Yo creo que yo no cambiaría nada de lo que he hecho. Si quieres que te diga la verdad, y volvería a hacer lo mismo. O sea, yo creo que no hay que arrepentirse de nada en la vida. La vida es un aprendizaje, ¿sabes? Y creo que cada error es el que más te va a enseñar. Cada desilusión es la que más te enseña. O sea, al final, creo que eso es lo que te hace la persona que eres hoy, ¿no? Y yo la verdad que estoy muy contento y siempre lo digo. Y a mí hay una tradición muy bonita que hay en Estados Unidos, que es de las cosas que me gusta, como yo vivo allí, que es Thanksgiving, ¿no? El día, además, que es el día donde sí que todas las familias se juntan. A lo mejor en Navidad no es tan familiar como nosotros, ¿no? Y todo eso. Pero Thanksgiving es el día que todo el mundo está junto y das gracias, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, es que doy gracias por todo lo que tengo. Creo que hay que ser agradecido en esta vida y yo la verdad que estoy muy feliz por cómo ha ido todo hasta el momento, ¿sí? ¿Ves? Y luego dices que los españoles no son románticos. Ya le salió el lado. Pero ahí yo creo que Eli tiene mucho que ver, su mujer. Sí. ¿No?
Pues qué bonita respuesta de los dos. Creo que están dejando algo muy importante para la audiencia que nos está viendo. Creo que va muy con ustedes. Bueno, voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué los conecta realmente con un proyecto? O sea, yo llego, cliente, no importa si soy de un desarrollador, si soy un hotel, ¿qué los conecta? ¿Qué dicen? Sí, o sea, más allá de vender por vender el producto, ¿qué es lo que yo creo que hay 2 cosas, conecta? o sea, realmente. Una, un poco lo que te decía antes, este señor y yo, o sea, me dice, véndeme este boli y te lo voy a vender, ¿no? Entonces, para mí me hace tanta ilusión una cocina chiquita que el proyecto de 2.300 habitaciones en Cancún, que eso solo existe aquí y en 2 sitios más, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que hay 1000 factores, o sea, también esa emoción, ese reto, oye, cuando te lo ponen difícil, pues, ¿sabes? Todo te gusta y todo, ¿sabes? Porque es verdad, si, oye, el tipo fácil que a todo te va a decir que sí, tal, no sé qué, pues no te motiva tanto, ¿no? Claro. O sea, es verdad que esa satisfacción, lo que habíamos dicho antes, cuando lo has pasado mal, cuando te has negociado lo innegociable, que tú también te haces tu jugada, al final te acaba saliendo y todo eso, y dices, wow, pues todo eso, yo creo que es lo que te engancha realmente, ¿no? O sea, que también te lo pongan, o sea, que sea bonito todo el proceso, y es verdad que luego hay proyectos y hay proyectos, pues, oye, me dices, oye, un proyecto de alguien icónico y tal, pues como todos los arquitectos que hemos nombrado antes, ¿sabes? Que no quiero nombrar a nadie, pues como luego te dejes a alguien y si tal, va a ser un lío, ¿no? No nombraste mi pero, nombre. ¿sabes? Pues cuando estás con todo eso, pues te motiva mucho y luego también te sientes orgulloso, ¿sabes? Y al final dices, oye, pues uno está trabajando bien y lo que hablábamos antes, ¿no? Por ese servicio y esa confianza que estás mostrando también en ti. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que te pueden llegar a emocionar, porque son muchas cosas, eso, uno el reto, otro por qué el proyecto, otro, ¿sabes? Yo creo que hay, ¿sabes? A veces ves el proyecto y dices, wow, qué proyecto, ¿no? Y que te encanta y te sientes orgulloso de, mira, esto, o lo ves por ahí, esto lo hemos hecho nosotros, ¿sabes? Sí. Entonces, la verdad que hay un montón de cosas que yo creo que al final son súper resultado para ti y que te hacen estar muy feliz con el trabajo, ¿no? Yo lo complementaría, estoy de acuerdo con Jochi, obviamente un proyecto de una aplicación que no hayamos hecho y que sea icónico, relevante y que lo hemos vendido, eso te llena mucho, ¿no? O sea, yo paso siempre, la primera fachada ventilada que vendimos es en Querétaro, yo soy de Querétaro, y la vendí ahí por suerte, digo, no la pude vender donde mejor que aquí, ¿no? Y es un proyecto súper, súper padre, fue la primera, y cada vez que paso yo por ahí siempre le digo a mis hijos, ¿quién la vendió? Papá. Pero ya de pronto veo otro edificio y me dicen, ¿también lo vendiste tú, papá? No, ese no, mi amor, ese lo vendió la competencia, ¿no? Eso lo perdí. Pero te da mucho gusto, ¿no? Esos proyectos y que vas sumando tu cartera y que a lo mejor llegabas antes con uno y ahora puedes sacar 15, 20, 25, 30, ¿no? Pero yo creo que hay proyectos que la gente con la que conectas en ese proyecto te lo hace más especial, no sé cómo explicarte. O sea, para mí negociar con una persona que es cuadrada de mente y particularmente tiene otro mindset, no es el mío, otra personalidad, y lo vendes, te genera mucho placer, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo con alguien que te cae bien, que conectaste con esa persona, que la comunicación fluye, o sea, es que hemos ido a reuniones él y yo, que salimos y decimos, pues este va a ser nuestro amigo, ¿sabes? Sí. O sea, lo vemos y pasa. O sea, de pronto nos vamos de viaje, vamos a Madrid y de pronto tienes amigos a desarrolladores, tienes amigos dueños de hoteles, tienes amigos arquitectos que conectas. Entonces, cuando tú logras conectar con esa gente, al final, o sea, de verdad que lo que importa es más cumplir con tu palabra. Ya saben que es el mejor material, ya saben que eres buena persona, ya saben que Jochi es una gran persona también, ya saben de la familia Cosentino, ya saben todo, okay, no me quedes mal. Y es ahí donde nunca quedamos. Yo creo que es parte de lo bonito de nuestro trabajo, o sea, igual que he dicho que es muy sacrificado y que tienes días muy malos y tal, pero también la gente buena que te vas encontrando por el camino, ¿no? Sí. Y que esas son las que tú vas eligiendo y se sigue quedando. Y es verdad que gracias a eso conoces a personas extraordinarias que son muy brillantes, además en lo que haces, ¿sabes? Arquitectos que dicen, oye, este tipo, aparte de lo que hablábamos antes, es el top, o sea, es un tal y luego es un tipazo. Y, aparte, ¿sabes? Sí. Claro, ¿sabes? Y dices, wow, que muchas veces la gente te sorprende muy gratamente, que a lo mejor, oye, pues tienes una imagen de no conocerlo, tal, y cuando realmente ya lo conoces como persona, dices, coño, yo quiero que te quedes en mi vida, ¿no? Sí, no vamos a decir nombres, pero pues sí me pasó de que tú tienes la imagen de este arquitecto súper acá y vas a decir, ay, pues a lo mejor es muy seco, muy frío, y luego ves y dices, es una persona tal como tú y como yo, ¿no? Entonces eso es bonito. ¿Qué canción pondrían para cerrar un proyecto súper exitoso? Mira, te vamos a ser honestos.
el tema de la mensaje, José Ignacio, cuando veníamos, dijo, oye, ¿leíste las preguntas y tal? Digo, sí, leí ¿Se algunas. prepararon? Pero... No habíamos leído ninguna. La única que le pregunté a él, digo, ¿qué canción? La canción. Y aparte porque nos gusta, y he de reconocer, a mí me encanta el reggaetón, ¿sabes? Y entonces ¿Sí? digo, ¿En serio? sí. No veníamos... No No, eso. y nos sabemos varias, sí. No, Ok. escúchame. Es verdad que yo soy un tipo peculiar, porque me gusta todo tipo de música. Pero tipo reggaetón de Yankee, ¿sí? ¿O ya nos vamos Bad Bunny. a lo más... Todo, de Karol Bad G, o sea, todo. De verdad. Maluma, pero Maluma también te te digo, encanta. pero me gustan las sevillanas, me gusta el electro, o sea, me gusta, ¿sabes? Soy un tipo peculiar porque yo siempre digo, si la música es buena, me suele gustar, ¿no? O sea, y para cada momento creo que hay lo suyo. Pero no sé, o sea, para un proyecto te pongo una muy fácil, ¿sabes? De We Are the Champions de Freddie Mercury, ¿sabes? Ok. Es bueno, Queen es Oye, o sea, no puede faltar. Veníamos entrando ahorita aquí, caminando por la plaza, y en el restaurante que está aquí en la esquina, ¿no? Estaba la de One More Time, ¿no? De Daft Punk. Y le digo a Jochi, le digo, esta canción me encanta siempre que la escucho. Tú me quieres prender, pónmela. O sea, puedo estar con la peor cruda del mundo, puedo estar con la peor enfermedad, la gripa, tal, puedo estar apagado, puedo estar triste, ponme One More Time y te voy a dar mi desempeño. Y me dice, oye, esa podría ser una buena canción para festejar un proyecto, ¿no? Sí. Que al final yo creo que para mí es cualquier canción que te haga sentir feliz y te ponga a bailar, que te haga levantarte de la silla. Y hay 100,000. O sea, yo creo que la que esté en el momento, con esa festejada. Muy bien. Antes de terminar, quiero hacer una ronda rápida, pero sí quiero informarle un poquito a la audiencia de Cosentino, un poquito, pero Cosentino en el aspecto de quién es Eduardo Cosentino, cómo empezó, o sea, literal de que empezó picando piedra o literal es un ingeniero, no sabemos, entonces la audiencia no sabe, entonces sí me O gustaría sea, te que cuento. platicaran un poquito. O sea, Eduardo Cosentino realmente es el hijo de Pago Cosentino, que al Ok. final, bueno, eran 3 hermanos que montaron Cosentino hace mucho tiempo. Además, es muy curioso que vienen de una zona que realmente no hay nada, o sea, son pueblos súper pequeños, o sea, que hablamos, pero pequeños de verdad, de 3.000, 6.000 habitantes, 10.000 el más grande. Los Y- Fines tiene 400. Y a día de hoy, todos directa o indirectamente viven de Cosentino, ¿no? Ok. Pero lo curioso es eso, ¿no? Entonces, es cierto que en esa zona hay unas canteras de mármol, que es el Blanco Macael. Aparte es curioso porque la Alhambra de Granada, que sabes que al final fue un monumento súper importante en Granada, que lo hicieron los árabes cuando estaban en España, ya ahí, que eso estamos hablando del año 1200, ahí ya había Blanco Macael instalado, ¿sabes? De hecho sigue, ¿no? Y dices, qué curioso, cómo se pudieron llevar hace tanto tiempo en 300, cómo transportarían el mármol 300 kilómetros en el año 1200 con lo que pesa y lo difícil que es extraer el mármol y todo eso, ¿no? Pero bueno, ellos entonces empezaron a comercializar ese mármol. Es un mármol súper bueno, por ejemplo, para el piso. De hecho, media España se construyó con ese mármol. Ok. ¿Qué pasa? O sea, y a Cosentino le va bien, ¿sabes? Paco y su hermano Eduardo se fue a Barcelona y montó un pequeño almacén ahí y entonces, ¿sabes? Empezaron a vender por toda España y tal y les iba muy bien. ¿Qué pasó? Paco Cosentino, él es profesor de, ¿sabes? Al final de formación, pero es un tipo que siempre ha sido inquieto y siempre ha sido, o sea, visionario. O sea, yo lo digo, o sea, él ve unas cosas que la gente corriente, No yo ve. te digo que no ve, o sea, y eso es lo curioso. Y luego es, ¿sabes? Súper normal, que lo que decimos, súper espontáneo, que tiene esas expresiones. Yo siempre, o sea, yo me río a veces un poco, o sea, cariñosamente, ¿no? Porque el único defecto que yo le veo es que no habla inglés, ¿no? Y él siempre dice que le hubiese encantado y tal, entonces a todas las reuniones que ha tenido que ir, pues siempre va con traductores. Yo digo, ¿tiene que estar sufriendo la traductora para traducir sus expresiones? Claro. Digo, que no sé cómo se la están expresando al gringo, que le estará diciendo que está diciendo, ¿no? Pero es impresionante. Y entonces, pues en el año 1988 más o menos y tal, él pensó, ¿qué puedo hacer con ese desperdicio de la cantera del mármol? Y por esa, o sea, por eso, por ser innovador y por decir, oye, voy a sacar un producto mejor, ¿no? Y todo eso. Entonces, él le dio una idea que era sacar un aglomerado de mármol, ¿no? Con el mármol triturado, le ponía una resina, ¿vale? Lo ponía en una máquina y entonces salían unas tablas de mármol con resina. La idea era muy buena. ¿Qué pasa? Que es verdad, o sea, que le hizo una inversión muy grande para esa maquinaria y todo eso y le salió un producto bastante malo. ¿Por qué? Porque era más caro que el mármol, se comportaba peor que el mármol. Fue un desastre, ¿sabes? Desteñía con el sol por la resina, no se podía poner en el exterior y todo eso y se arruinó.
O sea, y él siempre lo cuenta que tuvo 3 ruinas, ¿sabes? Pero siempre respondió, o sea, él siempre con los bancos, con todo el mundo, o sea, él lo dice, a mí es que me cortaron la luz, el teléfono, todo, tal, pero yo estuve para responder ahí siempre y yo sabía que iba a salir. ¿Qué pasó? Que esa idea del Marble Stone fue la que le dio la idea para el Silestone, ¿no? Que es un producto que al final que salió en 1990 y cambió el paradigma realmente del diseño, sobre todo de la cocina, ¿no? Porque él tuvo esa visión entonces de cambiar el mármol por cuarzo y sí funcionó. Y entonces el mármol fue el primer aglomerado de cuarzo del mundo y él aparte vio esa visión de ponerlo en la cubierta de cocina, en la encimera que decimos los españoles, ¿no? Y revolucionó el diseño de la cocina. O sea, la cocina pasó de ser el espacio casi escondido que nadie quería ver. O sea, y perdón. El más usado, pero luego el que claro, no te dejaba entrar, no te dejaban entrar. Y a la al cocina. final, ¿sabes? Había una formica fea o un granito feo. ¿Y qué pasa? Que Silestone al final lo que permitió es usar colores uniformes, o sea, un blanco puro no existía, tú no podías encontrar, ¿sabes? Y hacer una producción en serie de blanco puro y que fuese a ser siempre así, pero te digo un blanco, como te digo un naranja, como un rojo, como marmoleados, lo que quieras, ¿no? Y cambió realmente el diseño de la cocina y poca gente sabe realmente que Paco Cosentino es muy responsable de eso y es muy curioso y la verdad que fue un antes y después, ¿no? Para lo que es Cosentino, el producto de Silestone a día de hoy sigue siendo el producto número 1 utilizado para lo que es la cocina, para lo que son las cubiertas y lleva ya, pues eso, ya 35 años ahí al pie del cañón y no para de sorprendernos. Luego es cierto que aparte ya entra en Estados Unidos y ahí ya fue cuando fue un boom realmente para la compañía, ¿no? O sea, ya pasó con unas facturaciones muy grandes. En el año 2023 llegamos a facturar $2.000 millones. Okay. Y al final es una empresa que ha estado esos 35 años creciendo año tras año, ¿sabes? Y al final creciendo en todo, ¿no? Tanto en facturación como en equipo, como en inversiones. Tú ves, o sea, el pueblo que han montado con lo que te contaba, si tú ves la fábrica de Cosentino, es el Disney de la piedra. O sea, de verdad es una cosa de locos y lo ha hecho todo ahí, ¿sabes? Eso, a base de lo que decíamos un poco antes, de rodearse de gente buena, de gente que lleva esa camiseta. Y es impresionante como de un pueblito pequeño ha sacado un producto que al final se vende en más de 90 países, ¿sabes? Y tienes presencia en todo el mundo. Que luego también, esos son los, digo, yo sé que un giro totalmente diferente, pero luego hablas de un basquetbolista, y literal el basquetbolista que viene desde un pueblito chiquito, que no tenía un entrenador súper pro, pero él entrenaba todos los días y practicaba. Entonces creo que eso es lo que hace una empresa excepcional, la gente que tiene algo excepcional y que lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que Paco lo hizo espectacular. Paco deja un legado, ¿no? O sea, sí. Al final es así. Y al mundo, no nomás a la familia. Claro, o sea, al diseño. Ahorita hablábamos de cómo Cosentino aporta algo a eso, ¿no? Pues hoy en día, y aquí no me deja mentir nadie de tus seguidores y de la gente que ha estado aquí, arquitectos, desarrolladores, hoy en día la cocina es un protagonista dentro de un proyecto arquitectónico en la parte de diseño, ¿sabes? O sea, y la gente se pregunta, ¿y por qué? Pues porque Paco Cosentino se le ocurrió hace 40 años hacerlo, ¿sabes? O sea, arruinarse, seguir empujando y crear un material que tuviera diseño uniforme, que no se manchara, que tuviera el mismo tono, o sea, N cantidad de virtudes que no los quiero aburrir ahorita con eso, pero que realmente de ahí parte ese protagonismo que tiene la cocina, ¿no? Y es la verdad, es lo que es, lo puedes googlear, lo puedes investigar. Y yo le voy a dejar a Jocho ahorita contestar esto porque en un comité hace 1 o 2 años, o el año pasado creo fue, le preguntaron a Paco Cosentino, ¿no? O sea, son los... ¿cómo se llama cuando está la pantalla, Paco, el micrófono, mucha gente? Webinar, ¿no? Webinar. Y le preguntan, Paco, ¿tus hijos están preparados? O sea, tienen la misma formación, ¿te acuerdas, no? Y Paco dijo, pues no tengo ninguna duda de ello. Y me acuerdo una vez que Paco en un speech de agradecimiento, cuando hablaban de Eduardo, decía, Eduardillo, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Cómo le dice su papá? Bueno, o sea, mi creación. ¿Te acuerdas? En un Cinext. Porque de verdad, el respeto que tienen ellos por su papá es algo que a mí me puede muchísimo. O sea, el cómo lo admiran, el cómo van con él a muerte, el cómo siguen el proyecto, cómo piensan exactamente igual, cómo intentan copiar y pegar, ¿no? Lo que es Paco atrás, a mí se me hace espectacular, ¿no? Que va un poquito a la pregunta de
Eduardo, que te estaban preguntando cómo empezó. ¿Qué? Eduardo, te preguntó cómo empezó Eduardo. O sea, No, pero lo decía por Paco seguramente, ¿no? O sea, al final a yo lo que se Eduardo. refería. Pero creo que es importante saber de las dos. Digo, finalmente es una empresa familiar y es importante que Sí, o sepan sea, a día de hoy... como la raíz. O sea, como comentábamos, eran 3 hermanos, ¿no? Paco, Eduardo y Pepe, que Pepe además, que en paz descanse, que falleció hace poco. Y entonces, bueno, también cada uno tuvo sus hijos, ¿no? Entonces, de verdad, cada uno ocupan diferentes puestos dentro de la organización, hay otros que no. Y ahora justamente, pues hace unas semanas se anunció como ese paso atrás de Paco Cosentino, no como presidente, porque sigue siendo el presidente, pero sí como consejero delegado, no como CEO. Y entonces Pilar pasa a ser eso y Eduardo es el vicepresidente ejecutivo, pero al final, o sea, yo creo que es una dupla muy buena que se compenetran súper bien. Sí. Los dos son hermanos, o sea, Pilar es la hermana mayor y Eduardo el pequeño, y yo creo que al final es el tema de cómo se compenetra uno con otro, ¿no? O sea, yo creo que pues Pilar o sea, pues tiene al final toda su experiencia y tiene mucho más todo el tema de estrategia, personas, todo eso y tal. Y Eduardo, que es un crack brutal, porque él con 28 años lo hicieron CEO de Estados Unidos, que lo dices que era un niño y le dieron un negocio cuando compra Cosentino, porque Cosentino entra en Estados Unidos con un socio local que tenía un 50% cada uno, en el 2008 compran ese 50% por $90 millones y Eduardo se hace cargo de eso y entonces pasa de una empresa de unos 300 a hacer una empresa de 1.000 millones, o sea, en un periodo de muy poco tiempo. Pero que al final cuando llegó allí a Estados Unidos, claro, tú piensas que allá había gente pues de 40, de 50 que dijeron, oye, el niño, que es seguramente el hijo del dueño, tal. Él se tenía que meter, o sea, él se iba a los almacenes, llegaban los contenedores y él se ponía a descargar los contenedores, siendo el CEO de... A que por eso muchas veces, ¿sabes? Que la gente por eso lo valora y lo aprecia tanto, porque no es un tipo que en España dice que no se te caen los anillos, ¿no? Por hacer las cosas. Y él, ¿sabes? Si tenía que descargar contenedores, descargaba contenedores. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco lo que decía Luis, que tiene esa magia, que tiene un charm que te atrapa y yo siempre se lo digo, o sea, a mí yo estoy muy contento de conocerlo y tal, pues es tan buena persona, o sea, él es feliz ayudando a las personas, se preocupa demasiado, o sea, su felicidad es ayudar a las personas, ¿no? Y eso no es fácil encontrar a la gente así. Y creo que eso, que hace una dupla fenomenal y bueno, y que ahora vamos a ver pues otra etapa nueva de Cosentino también, con otra visión. Yo sé que Paco no va a parar hasta que se muera realmente, o sea, y eso es una realidad, porque al final es un tipo... Es esa gente que siempre está creando, inventando... Con 73 años que tiene, o sea, yo el año pasado estábamos cenando, y dije, pues mándame esto por correo, tal, terminado de cenar, no sé qué, era a las 3 de la mañana, le escribes y a los 2 minutos ya te estaba contestando. O sea, pero que así somos todos, así es Eduardo, así es, ¿sabes? Y tal, y te meten en eso porque son así ellos, ¿no? Y al final siempre dices, siempre hay que liderar con el ejemplo también, ¿no? Así y es que ellos al final te lo aplican siempre. Si a mí me preguntas, o sea, tener 73 años, yo me encantaría tener una casa con un barco en una isla y ser feliz, ¿no? Y Paco no, o sea, Paco quiere estar ahí y yo creo que la aportación que él tiene es brutal. O sea, el día que Paco no esté, verdaderamente, que no esté, yo creo que se le va a echar, o sea, profesionalmente, no personal, porque mucha gente lo quiere, es que a Paco, o sea, no hay nadie que no lo pueda querer, ¿no? Es que nada más de verlo dices, tipazo, ¿no? Pero se le va a echar muchísimo de menos, porque siempre es un tipo, yo tengo mis anécdotas con él. Imagínate, estamos hablando de 6,000 empleados, ¿no? Es un tipo que llevaba yo en Cosentino 6 meses o 8, me saludaba por mi nombre. Luis, ¿cómo fue el viaje de México? Y yo, no puede ser, me ponía nervioso, ya sabes, claro. Señor Paco, no me digas señor, o sea, no, pues muy bien, no muy bien, son tipo muy, muy cercanos, ¿sabes? Entonces, te faltó el mande otra vez. Mande señor, mande mi patrón, pero es un tipo que esa sencillez se compenetra muchísimo. Yo siempre, aquí hemos trabajado en empresas familiares y en grandes empresas y demás, y yo siempre tengo ese mindset de a mí no me gusta trabajar para hacer rico a alguien, ¿no? ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Oye, que me pagan para vender y para hacer ganar dinero, pero ¿sí me entiendes el feeling, no? Sí. ¿Te estoy haciendo rico
o estamos creando algo, ¿no? Es diferente. Y aquí en Cosentino, o sea, es imposible que me haya costado ni siquiera en un sueño. O sea, tú trabajas por un proyecto y por un legado que realmente le hace muy bien al mundo del diseño. Así es. Nos hacen la vida más fácil a todos. Pues ahora sí, la ronda rápida. Bueno, van a haber dos. La primera, bueno, aquí recuerden que son respuestas breves y espontáneas. De una palabra. No muy pensadas. Pero Lo ¿esta primero es que la les de salga. yo tal o cómo va a ser el tema? Pues la idea aquí es primero hablar como más de lo que se dedican, ya después va a venir el dedito de quiénes, ¿va? Entonces, esto es individual. Si quieres empezamos contigo, Jochi. ¿Material favorito de Cosentino? Todos. ¿Material? Silestone. Ok. Ciudad del mundo donde sueñas con abrir un nuevo showroom. A ver, es que estamos en las principales ciudades del mundo, no es nada fácil, ¿eh? Pero yo te diría en cualquiera de mis mercados donde no haya ahora mismo, ¿sabes? A mí Buenos Aires sería un sitio donde me encantaría, por ejemplo. Ahora vamos a abrir uno en Lima también. Es que estamos en casi todos lados, ¿sabes? Y poco a poco yo creo que vamos a estar en todos. A mí, Guadalajara. Guadalajara, ok. Ahora nos vamos contigo. ¿Proyecto más desafiante hasta ahora? ¿En qué sentido? Es que los desafíos vienen desde negociar, desde prospectar, negociar, logístico. Logístico. El desafío logístico, el Palacio de Hierro de León. Okay. Es el proyecto más desafiante y a nivel, pero no fue mío el desafío. O sea, aquí los proyectos no los vende una persona, los vende la empresa. O sea, aquí fue Cosentino quien vendió ese proyecto. Aquí tuvo que entrar mucha gente, mucha, para que eso pudiera ser real. Yo solo no hubiera podido. Jochi solo no hubiera podido. O sea, no hay manera. O sea, hay mucha gente involucrada. Muchísima gente. Pero eso fue un reto importante porque la comunicación entre departamentos, todos alineados, el tiempo de entrega, todo. O sea, yo creo que ese es el más desafiante y aparte más gratificante, yo creo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿O dirías otro? No, yo creo que hay muchas cosas desafiantes. Es que yo al final, como tengo un poquito más de países que Luis, ¿sabes? Tengo más líos todavía, ¿no? Aparte de los suyos. Okay. Pero al final yo creo que es que hay muchos proyectos que son muy desafiantes y ya no solo logísticamente, o sea, que es lo que comentábamos antes, que cualquier problema, o sea, hemos tenido cosas, ¿sabes? Que unos instaladores, ¿sabes? A lo mejor pues han tenido accidentes, o sea, hay cosas que pasan, te paran la obra y tú no tienes nada que ver, o sea, pues nosotros no somos ni empresa instaladora, no somos ni tal, ¿sabes? Pero te encuentras con unos retos por el camino muchas veces y lo que decimos antes, ¿sabes? Y tú lo único que vas a hacer es resolver. Entonces, bueno, pues tienes que mandar ayuda y tal. Y nosotros, por ejemplo, es un caso de un proyecto en República Dominicana que tuvimos que al final mandar unos instaladores porque nos lo pidió la propiedad, que si conocíamos a alguien que pudiesen solucionar, que nosotros no tenemos nada que ver, y mandamos a unos tipos de aquí de México y lo solucionaron. ¿Sí? Se logró. Algo que nunca harían en un diseño. Opinar. Esa es buena. Totalmente. Okay. Yo siempre digo, para gusto los colores, porque al final sí, todo lo que dijese yo fuese lo que se vendiese, pero la verdad es que no es así, ¿sabes? Y eso es lo bonito, ¿sabes? Que no lo que a ti te guste personalmente le va a gustar a otro. Y yo, coño, hay veces que digo, que dice, o sea, para mí, ¿no? Digo, qué diseño tan feo, y luego a la gente le encanta, ¿sabes? Nada, que eso es lo bonito, ¿sabes? Que hay de todo. De las perspectivas. Una comida que siempre debe estar en una junta larga. ¿Comida o bebida? Las dos, se puede. Jamón. Okay. Es que se cree español. Se cree español. Okay. Ayer me apareció con una camisa de España, ¿sabes? Digo, si es porque me coño te has pasado, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Jamón, puedes decir bebida, Jochi. Tequila. Okay. Ahí voy con el mister también. Una palabra que describa su estilo de liderazgo, Luis. Una. Empatía. Inteligencia emocional. Okay. Esa es dura, ¿eh? Bueno, las dos, va junto con pegado. ¿Diseñar para el presente o para el futuro? Futuro, sin lugar a dudas. O sea, y Cosentino realmente, o sea, toda la estrategia al final y por toda la inversión que estamos haciendo, y va un poco ligado con todo lo que hemos hablado antes. Pau Cosentino lo que dice es que él quiere dejar un mundo mejor.
Y eso es lo que hemos hecho, ¿sabes? Con todas las inversiones que hemos hecho en cambiar, ¿sabes? Desde la formulación de nuestros productos y todo eso para que sean mucho más sostenibles, que sean huella de carbono cero. Tenemos la planta fotovoltaica más grande de consumo propio de Europa. O sea, es muy heavy la apuesta que hace Cosentino realmente por la sostenibilidad, todos los certificados que tenemos y como reciclamos, o sea, reciclamos el 99% del agua que usamos, el 1% no se recicla porque se evapora, ¿no? Y es impresionante y realmente no es algo que lo hemos hecho por una moda. O sea, llevamos, ¿sabes?, más de 10 años, o sea, nosotros hace unos 15 años sacamos una colección al mercado de Silestone que era eco. Lo que pasa es que la gente en ese momento no estaba preparada para la colección, de hecho, ¿sabes? Entonces hemos estado siempre muy a la vanguardia en ese tema porque sí creemos que hay que ser muy conscientes realmente, o sea, con todo el proceso productivo y ya no solo el proceso productivo, o sea, que mucha gente... Y nos pasa muchas veces que no, la piedra natural nos encanta, tal, no sé qué. Y ya, pero o sea, al final cuando tú extraes la piedra natural también de la cantera, pues también estás creando un impacto en la naturaleza y hay que hacerlo de una manera muy coherente, ¿no? No quiere decir que todos los productores de piedra y tal lo hagan de una forma mala, pero sí hay mucha parte, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de todas esas cosas y Cosentino completamente, su visión. Eso es lo bueno también de ser una empresa familiar, porque al final tenemos competidores. Al final los compran fondos de inversión, todo eso, entonces no pueden hacer estrategias a largo plazo. Cosentino sí, porque tiene esa visión y al final dice yo quiero invertir en esto y muchas veces, o sea, no es una inversión rentable, ¿no? Es una inversión por lo que decimos, por hacer las cosas mejor. Entonces siempre miramos a largo plazo. Y si partimos de que el material tiene 25 años de garantía, bueno, ¿no? Siempre decimos de broma, pues esperaríamos que no quisieras cambiar tu camino, o sea, tu cocina en 25 años, ¿no? Pero un poquito la dinámica, ¿no? Con la que vamos y especificamos los productos. Así es. Va una ronda rápida, pero ahora es compartida. Okay. Se trata de quién es más. Los dos responden apuntando o diciendo el nombre del otro, ¿va? Okay. ¿Cómo lo van a decir? ¿Apuntando? Con el nombre, para que la gente escuche. Ok, muy bien. En alto, ¿de quién es? Sí. Okay. A ver, bueno, número 1, ¿quién es más puntual? Yo. Hochi. Van rápido, me parece así el oeste. ¿Quién se estresa más rápido? Yo creo que Luis. Ahí no fue rápido. Nos compartimos. O sea, luego es que luego él me estresa a mí, pues yo voy tranquilo y él me estresa y luego yo voy y nos estresamos. Pero yo creo que no nos estresamos tanto, es la verdad. O sea, somos más... Bueno, yo creo que estamos acostumbrados al estrés. Al estrés. Entonces, medio lo gestiona uno bien. ¿Sí? ¿Quién propone ideas más locas? Yo. Sí, yo le tengo que poner la cabeza muchas veces, ¿sabes? Y yo analizo bastante más el riesgo que puede tener la idea, ¿sabes? Y se la hago ver, ¿sabes? Yo le digo, oye, puede pasar esto si hacemos esto, ¿no? Entonces, yo soy bastante analítico. Pero si quieres ir, adelante, voy atrás de ti. Te voy a apoyar. Eso sí me dice. O sea, me dice, oye, ¿pueden pasar esto? ¿Ya lo tienes visto? Sí. Bueno, pero toma la decisión y adelante. Es así. Va. ¿Quién cierra más tratos? Yo. En México, yo. Ok. ¿Quién es mejor para hablar en público? Yo. No sé qué decirte. Es lo que tú te crees, pero... No, yo. ¿Sí? Yo creo que sí, pues yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Yo solo que quedé récord, los dos han hablado muy bien hoy. No está diciendo que ponga mi canal de ahorita cuando empezamos. No, porque te lo crees y te encanta un micrófono. A él le dices, oye, solo a bailar Luis Miguel. Y a eso le encanta, pero le encanta una cámara. Eso no quiere decir que hable mejor, que tú te creas que sí. ¿Quién se emociona más con los nuevos materiales? O nuevas tecnologías. ¿Quién se emociona? Creo que Hochi. Puede ser que yo. Porque él los ve primero. ¿Sabes? Y al final tienes que transmitir esa ilusión también a tu equipo, ¿sabes? Venderle al equipo. ¿Quién es el más arquitectónico y Hochi. quién es el más comercial? O sea, si tenemos que escoger una y una, Ajá. o sea, él tiene muy buen sentido de diseño y tiene buen gusto. O sea, lo que pasa es que puedo tener yo un mejor gusto, sí. Y comercial los dos somos muy buenos. Sí, es que ahí no sabría qué decirte. O sea, lo quiero en mi equipo siempre, ¿sabes? De comercial. El día, digo, y esta la estoy agregando yo ahorita, el día que se vayan de este mundo, que esperemos que falten muchos, ¿qué quieren? O sea, ¿qué huellita quieren dejar? Yo quiero que piensen que he sido buena persona, ¿sabes? O sea, creo que al final eso es lo importante en la vida, ¿sabes? O sea, que todo el mundo quedarte en paz
y que digan, oye, o sea, y sobre todo la gente que más le importa, ¿no? O sea, tu familia, todo eso, y que digan, oye, qué buena persona fue Jochi. A mí me encantaría que dijese eso. A mí me cuesta trabajo pensarlo, pero yo me acuerdo cuando mi papá falleció en 2007, un amigo de él, estábamos en la iglesia y cuando pasan esas noticias, no te acuerdas de nada, ¿sabes? O sea, tienes un bloqueo brutal y él me dijo, ahora te toca honrar a tu padre en vida, ¿no? Entonces, a lo mejor mi papá no dejó un Cosentino, ¿no? A lo mejor no inventó el iPhone o, ya sabes, o sea, pero, o sea, yo espero que con lo que yo hago con mi vida esté honrando la de él y esperaría que mis hijos hicieran lo mismo. Y digan, Andrés es hijo de Luis Navarro y Julia y Paula son hijas de Luis Navarro. Creo que lo más sencillo para mí es que mis hijos puedan repetir ese legado, si es que no me estoy limitando a que deje algo importante o relevante, ¿no? Claro que me encantaría que pensara que era buena persona y era un tipo divertido y me encantaba estar con él y buen amigo y tal, o sea, por supuesto, ¿no? Esa buena persona también es muy buena, pero yo me iría más a que mis hijos se comportaran como mis hijos, ¿sabes? Y que dijeran, son los hijos de él. Ya, no hay mucho que poner. ¿Y tú? Aquí no soy la entrevistada. Pero yo creo que, pues básicamente que me vaya de aquí sabiendo que, exacto, que dejé una huellita en alguien, ¿no? Aunque sea en una persona. Y que me recuerden con cariño. Entonces, pues bueno. Estamos alineados los tres y decimos lo mismo. En cuanto a este podcast, si quisieran agregar algo, adelante. Gracias por la invitación, la verdad que hemos estado súper felices de estar aquí contigo, ha sido súper agradable, muy natural y nada, que volvemos cuando quieras. Pues gracias a ustedes por su tiempo, que sabemos que está complicado y que no siempre pueden estar aquí en Monterrey. Entonces muchas gracias, fue un honor tenerlos con nosotros. Igual. Gracias José Ignacio y José Luis por mostrarnos que detrás de cada superficie hay una historia, que hay una apuesta por la innovación, de lo que ya platicamos, que hay un deseo muy honesto en ustedes, en los dos, de transformar los espacios y la vida de quienes los habitan. Y a todos los que nos escuchan, pues muchas gracias nos encantó compartir esta charla con ustedes. Espero que nos sigan en las plataformas, en YouTube, en Spotify y en Instagram para ver esta plática tan padre. Muchísimas gracias por compartirnos su tiempo, su visión y por inspirarnos con cada respuesta que nos dieron. La verdad es que yo no me esperaba muchas de estas respuestas y pues estuvo muy padre, muy bonito, muy divertido. Esperamos que esta conversación pues motive a muchas personas más, que este es el punto de este podcast, que sepan que los espacios los vivimos, que los sentimos y que los materiales en esta ocasión pues sí hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, como decíamos hace ratito, vida solo hay una y si ese espacio lo puedes hacer bien planeado y que te haga sentir como tú te quieres sentir, ya sea en tu casa o en la oficina o en cualquier otro lado, en un hotel en Cancún o en Puerto Vallarta, pues qué mejor, ¿no? Porque muchas veces, pues planeamos como las vacaciones, ¿no? Pero las vacaciones es un 1% del año, ¿no? Hay que vivir los espacios todo el año y donde estás siempre, ¿no? Porque si no arreglas solamente como ese porcentaje de tu vida y el resto, pues, ¿dónde está, no? La mayor parte. Entonces, creo que ustedes hacen eso posible y, pues, ojalá y los puedan seguir en las redes, si las pueden compartir. Adelante. Las redes sociales de Cosentino. Claro que sí, es la cuenta de Cosentino City Monterrey, ¿no? En Instagram, Cosentino City Ciudad de México también, Cosentino Latam. Y Cosentino México. Y Cosentino México, exactamente. Pues nos vemos en el próximo Top Talks y hasta la próxima. Muchas gracias.